este apartado aprenderemos a diseñar puzzles giratorios, tal como se muestra en la imagen. Observemos que se trata de un puzzle de 24 piezas, 4 filas, 6 columnas, y cuyo objetivo es rotar las imágenes hasta obtener o armar la imagen definitiva. Igualmente aparecen otras imágenes que podríamos armar. En primer lugar, vamos a crear una carpeta que llamaremos puzzle 6, como lo vemos acá, con 3 subcarpetas, imágenes 1, imágenes 2, imágenes 3, y con la posibilidad, como veremos más adelante, de incluir más subcarpetas. En cada subcarpeta vamos a tener lo siguiente: una imagen inicial de un tamaño de 600 por 400 píxeles que podemos descargar de cualquier repositorio de dominio público. Esta imagen, a través de alguna aplicación como las que vimos en el módulo 2, la partiremos en 24 piezas. Recuerden que son 4 filas y 6 columnas. Al dividirla en 24 piezas, cada una de ellas entonces tendrá un tamaño de 100 por 100 píxeles. En esta primera subcarpeta vemos que hay unas imágenes de botón y una de fondo, que son opcionales para el puzzle, y una imagen de carita feliz que podemos descargar igualmente de un repositorio de dominio público. Así, en las imágenes 2 también tendremos las 24 piezas más la imagen original, y lo mismo en la subcarpeta de imágenes 3. Muy bien, el siguiente paso es abrir nuestro editor de descartes. Recuerden que lo hacemos a través del archivo descartes.jar que ya descargamos en uno de los módulos anteriores. Esta escena que tenemos aquí en pantalla, le vamos a hacer todos los cambios necesarios para generar el puzzle. En primer lugar, vamos a abrir el editor de configuraciones, lo cual lo podemos hacer haciendo clic sobre este botón de configuración o sobre este botón de edición, o como tercera alternativa, clic derecho, nos aparece esta ventanita y le damos clic al botón de configuración. Cerremos la ventanita. Entonces aquí tenemos el editor de configuraciones. Un primer paso es cambiar el tamaño de la escena. Entonces aquí donde dice código, en esta opción código, al hacer clic nos va a mostrar el tamaño de la escena, que por defecto trae Descartes de 970 por 550 píxeles. Nuestra escena o nuestro puzzle giratorio tiene un ancho de 600 píxeles. Como tenemos aquí 970, lo vamos a cambiar a 600. Y tiene un alto de 400 píxeles. Para esta escena lo vamos a dejar en 500, para que los 100 restantes los podamos utilizar para los mensajes y títulos que tendrá el puzzle. Una vez cambiado el tamaño de la escena, hacemos clic en aplicar, se nos resalta todo el código, cerramos la ventana y damos clic en aceptar. Es muy importante hacerlo acá porque si no, no cambiaría el tamaño de la escena. Entonces vemos qué pasaría. Ha cambiado el tamaño de la escena a 600 por 500 píxeles. Muy bien, vamos a guardar esta primera escena tal como la tenemos acá. Entonces le decimos guardar o guardar como. Estamos en el puzzle 6, le vamos a dar el nombre de index. Por defecto el Descartes asigna la extensión HTML. Es muy importante al guardar que verifiquemos que esté como opción librería portable solo para JS. Si no apareciera este mensaje acá, en opciones podemos hacer el cambio. Simplemente haciendo clic acá, librería portable solo para JS. Recordemos que esto es para que el index que generemos sea compatible con JavaScript. Obviamente cuando seleccionamos para Java y JavaScript nos generaría dos archivos, uno para Java y otro para JavaScript, pero en este módulo y en este MOOC estamos trabajando es para HTML5. Muy bien. Y aquí tenemos la escena. Nuevamente abrimos el editor de configuraciones, vamos a hacer clic acá y vamos a hacer los primeros cambios de esta escena. Inicialmente quitemos los botones que aparecen en las esquinas. Para ello vamos aquí a botones, los desactivamos, damos clic en aplicar y ya desaparecieron los botones. Ahora el segundo paso, acá en el editor de configuraciones, es cambiar o configurar el espacio de trabajo, que por defecto el Descartes lo llama E1. Podemos cambiar este nombre, pero
para este caso no tiene ningún sentido. La plantilla que vemos acá tiene una escala por defecto que es de 48 píxeles. Observemos que voy a colocar aquí 48 píxeles, le voy a dar aplicar y no cambia para nada el tamaño de la cuadrícula. Como tenemos piezas de 100 píxeles, entonces la idea es que la escala quede en 100 para poder ubicar las piezas en cada cuadrícula de 100. Observemos que al hacer clic en aplicar, aquí sí nos ha cambiado la forma de presentación de la escena. Son cuadrículas de 100 por 100 píxeles. Esta red de acá, por ejemplo, la red 10, la podemos quitar, y los ejes también, pero antes de ello quiero hacer algunas observaciones. Como vamos a colocar o a ubicar aquí unas piezas, y esas piezas se ubicarán en algunas coordenadas, trabajar en coordenadas negativas no es lo mejor. Entonces lo que vamos a hacer es que la escena solamente nos muestre el primer cuadrante. Para ello lo que tenemos que hacer es desplazar el eje Y hacia la izquierda y el eje X hacia abajo. Observemos que está en todo el centro de la pantalla, y una forma de hacer ese desplazamiento es diciéndole que el eje Y se desplace un 50% a la izquierda. Eso se escribe así. Al darle a aplicar, el eje Y se nos desplazó a la izquierda, y lo mismo hacemos con el eje X. Es diciéndole que el origen en Y se va a desplazar un 50% hacia abajo. Le decimos aplicar y ya nos aparece únicamente el primer cuadrante con coordenadas positivas. Pero ya no tiene sentido que nos aparezcan los ejes, los desactivamos y fijamos la escena. De esa manera ya tenemos configurado nuestro espacio. Un segundo paso que vamos a tener es definir 4 vectores y 2 funciones. Eso se hace acá en la opción definiciones, y haciendo clic en el botón más podemos seleccionar funciones y vectores. Por motivos de tiempo en el video, estos vectores y funciones ya las hemos creado. La tengo aquí en el editor de texto, las voy a copiar y las voy a llevar aquí en este apartado de definiciones. Para ello hago clic aquí en definiciones y copio esos vectores y funciones que ya habíamos creado. Entonces aquí tenemos 4 vectores y 2 funciones. Inicialmente no nos aparece acá, basta con que vamos a cualquier otro apartado y regresemos para que nos aparezca. Muy bien. Entonces el primer vector lo llamamos el vector F, y es el vector de carpetas. Es donde vamos a almacenar las direcciones donde se encuentran las imágenes. En este caso, el primer elemento sería imágenes 1, el segundo imágenes 2 y el tercero imágenes 3. Hemos colocado un tamaño del vector de 20, lo cual significa que podríamos agregar otra subcarpeta que podemos llamar F4, y sería la subcarpeta 4. Y F0 nos indica cuántas subcarpetas hay, entonces si agregamos una más tengo que cambiar acá este valor. Pero bueno, para nuestro caso solamente tenemos 3 subcarpetas con las cuales vamos a trabajar. El vector B tiene 25 elementos. Esos 25 elementos corresponden a las 24 piezas, los nombres de cada pieza. Recordemos que, como lo hicimos en el módulo 2, esos nombres tienen por denominación la fila y la columna. Por ejemplo, este está en la fila 1, columna 1, e iría hasta la fila 1, columna 6, estos primeros 6 elementos, y así hasta completar los 24 elementos. Este último está en la fila 4, columna 6. ¿Por qué el tamaño 25? Porque el vector 0, el elemento 0, perdón, también cuenta en el tamaño del vector. Y en este elemento vamos a almacenar el nombre de la imagen original. Recordémoslo acá, la imagen original es la de 600 por 400 píxeles. Muy bien. El tercer vector es el vector de imágenes, que enseguida veremos cómo lo alimentamos con los 2 vectores anteriores. Ese vector lo llamamos vector I, y también tiene un tamaño de 25. Y un vector R que nos va a almacenar las rotaciones de las piezas. Como se trata de un puzzle giratorio, entonces tenemos que asignar unas rotaciones a esas piezas. Aquí tenemos definido 4 vectores, y ahora vamos a hablar de las funciones. En Descartes las funciones se suelen definir con estos paréntesis curvos, y generalmente se utiliza un algoritmo para que ejecute algunas acciones. Por defecto este algoritmo aparece desactivado.
Observemos que lo he desactivado, entonces ya no puedo escribir nada acá en estos espacios que están aquí, que enseguida explicaremos. Desactivamos algoritmo y allí vamos a crear o a diseñar lo que queremos que haga la función. Como aquí se trata es de asignar las rotaciones a las piezas, hemos generado algo que se llama bucle o ciclo, o en inglés loop. Son ciclos de la forma hacer mientras, o do while en inglés, que se hace de la siguiente manera: un inicio, donde este contador que hemos llamado i empieza en 0, un hacer, donde ese contador lo vamos incrementando de 1 en 1, y un mientras, ese contador tendrá un límite hasta 24. O sea, este ciclo funciona así: empieza en 0, al aumentar en 1 sigue en 1, regresa, aumenta en 1, sigue en 2, hasta que llega en 24, y cuando llegue en 24 el ciclo para. Es una manera de generar el ciclo o el bucle. Pero ¿qué va a hacer en ese bucle? Para cada uno de estos contadores, o valores del contador, o sea 1, 2, 3 hasta 24, va a asignar a este vector R esta expresión. O sea que lo que estamos haciendo es asignar a las rotaciones R1, R2 hasta R24 esta expresión. Miremos qué es la expresión. Esta función RND o random genera un número aleatorio entre 0 y 0.999, es decir, casi entre 0 y 1, que al multiplicar por 4 obviamente generaría valores entre 0 y 3.999. Este valor, esta función end, significa parte entera de lo que está aquí en paréntesis. Como sabemos que está entre 0 y 3.999, lo que nos va a generar son valores entre 0 y 3. O sea, aleatoriamente estas piezas van a estar entre 0 y 3, 0, 1, 2 y 3, que multiplicado por 90, finalmente lo que tenemos son rotaciones que van entre 0, 90, 180 y 270. Entonces es algo que es muy sencillo de realizar y de esa manera generamos las rotaciones. El siguiente paso es asignar las imágenes. También en un bucle que va desde 0 hasta 24. Perdón, entre 1 y 24, porque aquí empezamos a sumar, sumándole 1 al valor inicial de 0. Y aquí lo que hacemos es que al vector i le vamos a sumar la subcarpeta, recordemos el vector f, y le asignamos b sub i, que son los nombres de las piezas. Entonces finalmente, a medida que vamos pasando, esta variable otra, enseguida vamos a ver que inicia en 1. Entonces supongamos que es 1. Entonces, en primera instancia, esto sería f sub 1, que sería imágenes 1, más b sub i, que son los nombres de las piezas. Entonces quedaría imágenes 1 slash 1.png para el primer elemento, y así sucesivamente hasta el 24, el elemento 24, que sería imágenes 1 slash, recordémoslo acá, slash, y el último elemento que es 46.png. Entonces es una manera de ir asignando las direcciones de las imágenes a este vector de imágenes. Pero las funciones no trabajan solas, hay que invocarlas en alguna parte. Entonces aquí en programa, en inicio, vamos a escribir las siguientes expresiones. La primera es esa variable que llamábamos otra, para que inicie en 1. Esa variable otra puede cambiar, puede ser 2, puede ser 3, y de esa manera haría el recorrido como lo vimos en el ejemplo inicial, en este. A medida que yo voy haciendo clic acá, va cambiando de su carpeta. Enseguida veremos cómo se hace. Y le vamos a decir que ejecute la función rota. Y además, la otra función que tenemos acá, que es asigna imágenes, la voy a copiar. Aquí en el algoritmo de inicio, le decimos que también ejecute esa función. Desde entrada, cuando ejecutemos la escena, voy a decirle aquí aplicar, él lo que hace es ejecutar esta variable, asignar a esta variable el valor de 1 y ejecutar estas dos funciones. Muy bien, hasta allí podemos dejar este video, y en el video siguiente veremos ya cómo incorporamos las imágenes, cómo las rotamos y cómo incluimos los mensajes. Entonces quedamos pendientes del segundo video. Hasta pronto.